Igual. Bueno, buenas noches para todos. Espero que estén muy bien, muy juiciosos. El último Elvis, del director Armando Bou, la película argentina que desde que, digamos, se estrenó en Argentina en el Bafisi, causó pues un muy buen impacto por, digamos que era lo que no se esperaba de este director. Él venía del mundo de la publicidad, llevaba muchos años trabajando en este medio, es nieto de un director de cine muy importante. Realmente no lo conozco a profundidad, no conozco su trayectoria, pues la del abuelo, de apellido Bou. Pero entonces eso como que generaba como esa expectativa de lo que pudiera desenlazar. Sin embargo, se llegaba con mucho recelo y se sumaba a ese recelo que tanto Armando Bou, el director, como el guionista de esta película, ¿cómo es que es el apellido? Apellido raro. Nicolás Giacobone. Ambos fueron los guionistas de Beautiful, la película de González Iñárritu, que no sé si recuerden, bueno, que he hablado en algunos momentos, que es una de Efesio, que no me gusta esa película. Pues el guión es de estos dos, entonces como que eso también generaba una baja expectativa frente a lo que se podía uno encontrar. Sin embargo, el último Elvis, siendo una película muy sencilla, tanto en lo narrativo como en su historia, termina siendo muy potente y, vale la claridad, con un andamiaje y una producción bastante compleja. Es decir, la sencillez que uno logra ver en la película final quizás esconde, maquilla muy bien todo el esfuerzo que hay detrás de cámaras para llevar esta historia a cabo. Una película muy potente desde lo narrativo, en lo personal a mí me gustó mucho desde la primera vez que la vi hace ya añitos, y que genera ese sinsabor, como esa melancolía propia de este tipo de historias, donde hay un dejo, hay una inconformidad frente a la vida, una visión que va y viene, y pues aquí es como ese mundo de las mentiras o el autoengaño a través de este alter ego queriendo ser Elvis Presley, porque no es simplemente como un imitador o como alguien que, que sí, como por decirlo así, de ser este cantante, sino que es al punto de la obsesión, vivir, comer como él, comportarse, soñar que está en Memphis, ¿sí? Y pues hasta... Hola, Cris, ¿cómo estás? Entonces, Hola. decía que una pequeña variación, y es porque me gustaría escucharlos primero ustedes, porque ya después de un añito, bueno, algunos un añito, de estar aquí pedaleando, casi un año, los escucho. Quiero ver sus apreciaciones, quiero saber qué gustó, qué no gustó, qué sintieron, qué no vieron. Hace falta para el comentario de Chris las partes intrínsecas de la película que nunca vemos, que es que no entendí por qué no se limpió el sudor y cosas así. Eh, entonces, los escucho un ratico. Ay, yo todavía tengo la lágrima en el ojo. O sea, pues lo que tú decías, Andrés, de un guión muy sencillo, pero me pareció muy potente desde esa sencillez, pues también como digamos que puede que al final yo ya me presenté, este man se va a ir a suicidar. Bueno, no, mentiras. Yo dije, se va a ir a hacer un show allá, pero cuando ya como en el cuento en la casa, dije, ay, este se va a suicidar allá. Pero como lleva en la película, que uno como que es contando la historia, pero al mismo tiempo te mantiene como en una expectativa de la familia, de la niña,
de esa relación pues que no tenía con su hija y después cómo se profundiza esa relación pues a raíz también como de otra tragedia, pues porque al final era como esa vida tan trágica, esa mamá en ese trabajo, me pareció con mucha fuerza desde lo que quería pues como mostrar el director. Y de que hasta el final, pues me parece que él como que independiente de la decisión que haya tomado, él se creyó que era Elvis, pues, o sea, me pareció súper linda la escena cuando llega allá una cosa y le preguntan cómo se llama y él como que, Carlos, pues, cierto, como obviamente no puedo decir Elvis Presley, pero Carlos, o sea, como esa agonía de él, de esa lucha y como en el escenario él se transformaba, pues era el Elvis gordito, era el Elvis pues muy distinto, pero en esa voz y cómo se manifestaba, pues él me pareció una actuación supremamente tesa de él, o sea, con unos, tú pusiste mucho que miráramos los detalles, pusiste en el coso que miráramos mucho los detalles y de verdad él como era como que no me importa, pero ya después como mostraba también esas facetas de la profundidad como de lo que él sentía. Entonces la verdad por eso dije pues como todavía como la lágrima en el ojo porque al final él se suicida pero tranquilo, pues es como yo lo percibí, o sea, como que en una cosa trágica, sino él allá con esa bata, en ese baño, pues como montado en la película, sin un futuro por delante, pero hasta el final pues en su historia. Entonces me gustó pues como mucho esa historia sencilla, parece que la fotografía, aunque no es como no sabría cómo decirlo, pero que acompañó muy bien como los momentos claves como de la película. Me gustó pues como eso, esas escenas lúgubres, de ese cuarto pues como tan complejo donde él vivía pues como en ese espacio. Sí, a mí me pareció muy chévere, muy profunda, pues como que la voy a recordar mucho. Vale, súper. De la fotografía hablamos un poquito ahora. ¿Quién más nos comparte impresiones? ¿Cómo la vieron? ¿Tan tímidos? Pues no alcancé a terminarla, Ah, Ay, no. pero entonces ya sé. Perdón, Carlos, Ay, perdón. no, de No, mala. Hubieras dicho ahorita. ayer me puse a ver un documental de ese documental de rock y pues, la verdad siempre he tenido como este espacio, este género, le tengo el que más perecita le tengo, pero esta película se veía muy buena, pero entonces el cine latinoamericano, cine colombiano, de las cuatro es de la que menos me gusta, pero es como la cerveza. En estos días tomé una de trigo, pues me pareció muy rica, entonces me pasó lo mismo con la película. La película estaba más buena que el documental. Pues entonces muy chévere el plano secuencia que vi que había muchos planos secuencias con el que inició me pareció muy poderoso. eh, y muy difícil de hacer y los actores me parecían muy comprometidos porque con esa cámara acá y no se salieron en ningún momento del guión. Entonces ese plano secuencia y por ahí hay otro plano secuencia bastante poderoso, no tan poderoso como el primero, pero me pareció muy bueno. Subiendo una escalera. También, sí, los elementos de la actuación y la fotografía fueron los que más me gustaron. ok, A ver qué súper. otra cosa, sí. Sí, y cuando estaban en el carro con la niña y la niña en ¿cómo se llama? En primer foco, En enfocado primer y plano. desenfocado, Ah, ya. y Enfoque y desenfoque. en la cama lo mismo, ella primero enfocada y él desenfocado y después el enfocado y después desenfocada. Cuando Que ella iba y venía esa imagen. sí,
Y después de que yo también, entonces ya la desenfocada esa era ella y la enfocada era él. Entonces muy chévere esa analogía con la cámara. Súper, excelente. ¿Qué más? Carlos, Cris. Bueno, a mí me fascinó. Yo sufrí mucho. Yo no me imaginé, pues yo no sé, Elvis el original se murió a los 42 años, es que me pareció muy particular. Sí, a la misma edad que, por eso fue la Él crisis cumplió que yo los te años contaba. y pues lo que pasa es que yo no sé mucho de la vida de Elvis Presley. Entonces, cuando él cumplió, pues se celebró ahí con su tortica los 42 y se suicidó. Yo dije, me quedé como con esa duda. Pero bueno, el caso es que me encantó la actuación de Elvis, porque realmente pues era pues prácticamente el único que actuaba, pues los otros eran muy cortos. Me encantó y la historia tan simple, tan sencilla, pero yo me metí en la película. Me pareció divino cómo fueron llevando pues al público como a meterse, a pensar como él o a sentir como lo que él sentía, o sea, él sudaba antes de las presentaciones, yo pensé que era que estaba enfermo y era como de lo metido que estaba en su papel, él creía que pues en realidad él no estaba actuando, él se la creyó completamente y me pareció muy triste cuando se suicidó, porque de alguna manera yo vi como esa evolución de la relación con la niña, me pareció muy bonita esa evolución de la relación cuando ni la niña le hablaba y ya después feliz que si podía ir con él a la gira, ay no, eso me pareció súper triste, súper triste. Me cogió, o sea, como yo no sabía nada de la vida de Elvis, pues yo pensé que él se había muerto, era de sobredosis, pero no a propósito, entonces como vi como que eso tan raro, como que, ay, qué tristeza. Yo no lloré, pero sí me gustó mucho. Ok, súper, Cris. Claro, yo no lloré, pero cuando digo la lágrima es como de eso, de lo que decía Cris, No, como porque hay no, unas en las que yo o sí sea, yo lloro. sentía lo que él sentía. No, pero yo hay unas en las que sí lloro y me a moco tendido y quedo así, charro, pero son muy poquitas. No, pues cuando Y quede así nos la avisa. después con pesadillas, pero bueno, en esta, Y en es, esta sí me pareció muy linda. y es cierto eso que dices, o vale la pena pues como esa aclaración ahí, no es la película dramática triste de la lágrima así descarnada, No, no, sino no. que es ese tono melancólico, es ese dejo como de sutil, es muy fácil estar ahí. O sea, uno no es imitador de Elvis, pero esa situación de negar una realidad, esa confrontación de la hija o esa pérdida, todos esos elementos son muy cercanos de alguna manera y eso hace parte de la magia, lo potente que tiene la narrativa de esta película. Uh-huh. Me está hablando mucho. Carlos José, a ver, ¿qué nos tienes para decir? Bueno, a ver, digamos tres cositas. La primera, digamos, si yo me hubiera visto esta película sin su recomendación, eh, no la habría catalogado de entrada como una gran película, porque me pareció como muy lenta, muy lenta, muy lenta, y de pronto me la vi, al ser recomendada por usted, me la vi con una expectativa de, bueno, aquí va a pasar algo en cualquier momento, o sea, estaba como muy en la expectativa de que en cualquier momento pasaba algo, pero no, fue ese mismo, como esa misma velocidad todo el tiempo. Y, y yo no lo hubiera catalogado como una gran película, lo cual me lleva a la conclusión de que me falta mucho por aprender. Sería lo primero. eh, lo segundo es, para mí, una buena película, para mí, es cuando sigo pensando en ella, o sea, me queda como mucho tiempo en la mente y yo, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Para mí eso es una gran película, porque una película muy, muy light, a los 5 minutos ya dejo de pensar en ella, o sea, ya me la vi, me divertí y hasta ahí llegó. Pero esta película, desde que me la vi, me ha quedado dando vueltas como, ¿por qué? O sea, para mí este señor, pues yo lo catalogo como una persona que no triunfó en la vida, como un perdedor,
como que no logró su sueño, sino que vivió el de otro más. Y entonces he estado como meditando un poco sobre lo que le pasa a muchas personas de que no encuentran su sueño o no logran ser exitosos en la vida y son catalogados, digamos, desde la vista de la sociedad como unos fracasados, digamos, desde todo punto de vista, y creo que él fue uno de estos. O sea, no sé, o sea, he estado como pensando mucho sobre el tema, así que en general, a estas horas, después de estar 3, 4 días de haberme la visto, cada día le encuentro más elementos para, en fin, catalogarla como una buena película, y espero en este cineclub tener otros elementos adicionales, ¿no? Básicamente eso es lo que tengo que comentar. Vale, gracias, Carlos José. Pues ahí vale la aclaración, yo no pontifico nada, o sea, aquí no hay realidades absolutas. Yo recomiendo, pero eso no quiere, pero pues recomiendo en aras de funcionar el cineclub. Algunas veces parto de gustos personales, otras veces articulación de lo que estamos trabajando, y aún así no es que esa la regla de oro, tiene que gustarles o tienen que ver lo que yo veo, qué sé yo. Ha habido películas a ningún lado, a quienes no les gusta, a quienes sí, es decir, como pues desmitificar un poco esa idea como que yo la recomendé, entonces por eso, no me gusta esa posición. Es más como de cada uno embarcarse a eso. Uy, esa de John Pues, Carpenter, qué pereza. ¿Cómo, Carlos? La de John Carpenter, que qué pereza de esa película. Y solo le gusta a Andrés. Por ejemplo, yo defendí mucho la película y qué varilla la que me dieron tan brava. Day Life se llama. ¿Cuál? Day Life. Del luchador ese que no actúa nada. Una chimba de película de ciencia ficción. Y frente al otro que estabas hablando, Carlos José, esa es la chispa, eso me parece súper importante. Y es eso que queda uno rumiando varios días frente a la película, cuando la película no te suelta. Porque ahí es donde posiblemente uno no alcanzó a identificar ese valor o ese gran desarrollo que está trabajando la película, pero te caló, te llegó a la emoción, al alma, y por eso la estás elaborando. A mí ese tipo de películas también me gustan mucho, me parece que esas son las partes más valiosas, que uno no logra identificar, pero sabes que te llegó como al corazón y estás ahí, dándole hasta que te llega la idea. Ah, era por esto, sea una identificación personal, sea una historia que has escuchado de niño, sea otra película, otro referente, qué sé yo. Y cuando llegas a conexión es como que se abre como un mundo a interpretar la película, o sea, volverla a ver con esos otros ojos. Quizás, como decía ahora, una de las cosas que más me llama la atención es con la sencillez de esta historia poder reflejar tan profundo esos vacíos de la naturaleza humana contemporánea, esos vacíos de soledad, aunque él no lo tenía, pero es como esa envidia, como lo que tiene el otro y no lo tengo yo, querer, lo que estás diciendo, vivir la vida de otro, en fin. Todo eso me parece que está en una mezcla, una amalgama en este personaje brutal, además desde algo que es muy exótico, que son de famosos. Pues en nuestro contexto, yo no sé si en el vallenato habrán muchos imitadores, no conozco el mundo del vallenato, pero en el mundo que conozco de la música en Colombia no se da eso, ni siquiera imitadores de cantantes internacionales. Entonces ver cómo en Argentina hay un club, el concurso, que pasan a finales, que eso evidentemente en Estados Unidos existe mucho más grande, todo eso me parece muy bonito, o sea, un acople muy interesante, eso algo tan particular, tan loco, para traer esta historia tan íntima, tan sencilla. ¿Sí? César, María, ¿tienen algo para aportar? Ah, bueno, César está con su novia María, entonces están los dos ahí, que no los vemos. Cuéntenos si de pronto tienen algo para compartir, que les haya gustado o no de la película. Buenas noches. Bueno, yo cuando empecé la película, en la segunda escena ya como que me enganchó. Cuando él termina como de cantar y ya le van a pagar, que cambia como el
contraste ahí como de la luz o la atmósfera, no sé qué fue. O ya esa atmósfera como verdosa, así que se ven esas paredes así como decadentes que, no sé, que transmiten como algo viejo. No sé, yo con esos colores siento hasta como puede oler eso ahí, entonces me imagino un montón de cosas. Entonces ese contraste ya como que me habla mucho de cómo va a ser la película o cómo es la vida del man. Y ya pues como se desarrolla pues la historia con la familia, la esposa de él, que él está súper metido en su película de que él es, no sé si es esa persona o simplemente solo como copiar esa personalidad, pero que a donde llega se siente incómodo como con el nombre que le tocó y incluso se lo cambia, le cambia el nombre pues a la mujer creo. Pues bueno, el hombre metido en su película y también pues a mí me hace muy sensible porque es un artista, pues nosotros, María y yo también, pues trabajamos como en lo que nos gusta y nos va bien, entonces eso me hacía sentir como muy agradecido pues con lo que yo tengo, porque hay gente que es muy tesa, es muy buena en lo que hace y uno ve como que no, que tienen un talento innato y uno ve como que no avanzan, pero pues yo lo vi como en el otro lado de sentirme como agradecido, entonces pues la película en sí me sirvió, me, me transmitió algo que pues, me sirve para mí como persona. Ya, pues María, ya. Bueno, hola, yo soy nueva aquí, yo sí he chismoseado ahí un poquito, los he estado espiando en algunas reuniones y bueno, pues yo soy como un poco reacia a ese tipo de cine porque uno como que está predispuesto a que va a ser un hueso. Entonces cuando empezó la película yo, uy, va a ser como el paseo, no, porque son así, me pareció, de una como que me puse la barrera, pero cuando se empezó a desarrollar la película, me pareció brutal los elementos que utilizaban como literal, súper, no puedo decir que precario porque no sé qué conlleva a realizar esa película, ¿cierto? Pero la sencillez, las pocas cosas, o sea, el man, nada, digamos que nada atractivo, la familia nada, tampoco como nada ideal, se sale como, o sea, es tan real que no tienen que maquillar nada, no tienen que maquillar, bueno, que la esposa sea la más bonita y la hija así, pues como todo de catálogo, sino que es tan real que uno puede estar como ahí muy presente en la trama. Y que sí, es demasiado triste él como intenta como avanzar en su proceso como artista, pero que a medida que él quiere avanzar, siempre se le presentan cosas porque son un montón de responsabilidades, él no puede dejar todo por sus sueños porque tiene una hija, tiene que comer, tiene que pagar un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, la escena en donde él quema el traje, él renuncia, él está súper empoderado y súper decidido a seguir su sueño y él está, pues, mejor dicho, no cree en nadie cuando no le pagan y como que no se le dan las cosas y tener que volver a pedir trabajo y el mantener que agachar la cabeza y otra vez como someterse a ese estilo de vida que no le gustaba para nada, pero que en el fondo él no apaga esa pasión que él tiene, ¿cierto? Eso me pareció demasiado bello, me conmovió la historia, fue muy sencilla, pero fue muy fácil de digerir para mí, estoy como nueva en esto. Me gustó. Gracias, gracias María. Esa idea es que un cineclub es para gente inteligente, siquiera hasta la pude entender, sí la pude digerir. No, o sea, el cine es para todo el mundo. David Lynch y ¿quién es el otro, Carlos, el que tanto amamos? Y Lars von Trier, no son para tanto. Algo que decía César, no sé si de pronto lo interpreto mal, o bueno, simplemente es tu punto de vista y eso es lo que te conecta, perfecto, pero me gusta hacer como esta claridad. El personaje no es que estuviera en derrota por ser un artista o queriendo ser un artista
falso, no sé, pues, o como en imitación, no. Es una carrera como tal ser imitador, por eso decía, eso en esos ambientes es la carrera, es su expresión artística, pero el conflicto comienza es cuando él niega su realidad. Y esa es la parte bonita, porque no es ni siquiera él como un artista frustrado o que no despega, sino que realmente está negando su familia, su realidad, su pobreza, su origen, su nombre, su identidad. Entonces eso es lo que hace realmente el choque, el conflicto que decíamos ahora melancólico, más que del artista. Es mi visión, ¿sí? Que lo entendía que de pronto tú lo has visto más como por esa parte del artista. Sí, también, no, me parece que, no, yo lo interpreté como, pues de varias formas, eso fue una, pero pues muy bacano que me comparta como el argumento, la verdad me hace como cambiar de opinión en algunas cositas, pero súper bien. No, y vuelvo y te digo, o sea, si es esa manera como te conecta es la válida, o sea, a partir de ahí es que uno se relaciona y se sensibiliza con las películas, es seguir como evolucionando en ese pensarla, en ese identificar más allá, un poco lo que hablaba ahora Carlos José de la sigo rumiando porque es que me tocó, pero todavía no sé muy bien qué, hasta llegar a alguna idea. Pongámonos en este papel. Acabo de escribir esta historia, tengo unos recursos para poder llevarla a cabo. ¿Y cómo hago el casting? ¿Dónde me voy a hacer este casting? Porque es que algo, y creo que lo mencionó ahora Cristina, es que el peso de toda la película es la actuación de este tipo, porque todo el tiempo es este tipo. Los otros personajes entran y salen y son fugaces, todo el peso de la historia está en él. ¿Dónde me saco un tipo que sea imitador de Elvis? Y ese es uno de los grandes aciertos que tiene Bow para esta película, y es actor natural, es un profesor universitario, es arquitecto, que en la vida real es imitador de Elvis Presley. Tiene un vozarrón impresionante que incluso en los momentos en que canta pareciera opacar los momentos donde le toca sostener el drama, ¿sí? Poner sus miradas, la complicidad con la niña. No lo hace mal, pero no tiene esa misma fuerza que cuando el man se empodera en esos escenarios. Y que, ¿cómo se dice? Corriendo el riesgo de que sea una película que quizás pudiera caer en esas secuencias largas de canciones, ¿sí? De grandes sketches. Miren que duran lo que deben durar. O sea, no duran ni menos ni duran ni más. Esa secuencia final, toda la canción hasta que termina, pero es perfecto, o sea, es maravilloso ese cierre. Cuando se sube al escenario, el piano, en fin, cada una de las interpretaciones, y cuando son corticas, pues son corticas, la fiesta, el bautizo, el matrimonio sí, son cositas puntuales que cada sketch musical tiene la duración que debe tener. Entonces eso es una mezcla entre tener el actor que te va a dar toda la canción o los 10 segundos de canción que necesitas, pero también la habilidad narrativa para poder poner eso ya en la película final. Cuando Carlos José ahora decía una película muy lenta, se te hizo larga. Una cosa es lenta, pero se te hizo larga, Carlos José. No se hizo larga. Listo. Que eso es muy interesante. Pues sería como una contradicción. Que sea como una película larga. Ni me dormí, me la vi tarde y a pesar de que era lenta no me dormí. O sea, sí, me tuvo pegado. Ahora le escribimos eso a Juan José en el chat. Exacto, que podía tener un ritmo pausado, diálogos o muchos silencios, una película que en esa parte de diálogos puede caer en lo silente, pero aún así no se hace lenta, larga la película. Es que dura hora y 20, hora 22 minutos, es realmente muy cortica, es una historia pequeñita. Esto que mencionaba César de esa ambientación, como esa parte decadente, los colores, pues cuando estaban en la intimidad de él, contrastaba con esa gran puesta en escena de las luces, los shows, los trajes, todo esto. Yo siempre tengo como esa idea en la justa medida, es decir, no era el traje de luces más
super wow, sino alguien de esa situación económica que lo pudiera hacer con sus manos. Y quedaba como super wow, pero se le veía también lo pobre, de alguna manera, ¿sí? La costura de la señora de la esquina. Lo que decía también María, la idea de no son las mujeres más exóticas, no es la belleza, o sea, es simplemente realidad, o sea, como muy cercano, muy cotidiana, estos personajes muy de la calle, eso le da todo ese sabor, esa sensación de ser una historia cercana. Lo que decía de la dificultad de la puesta en escena es, vuelve y juega, tengo este guión, me conseguí esta maravilla de actor y tengo presupuesto para hacerla. Para esta película tengo dos opciones. O me consigo otro inversionista multimillonario, o el poco recurso que tengo se lo invierto a pagar los derechos de autor de las canciones. Entonces eso, digamos que acorralaba mucho más la producción a la hora de pensar cómo hacerse. Claro, a los ojos del espectador, eso pasa desapercibido. Eso es casi que un segundo plano. Pocas personas se sentarán a pensar, ay, ve, están las canciones de Elvis y hay que pagar derechos. Piensen la millonada que tuvo que pagar por pagar. Y no era una canción, era un reguero. ¿Sí? Entonces, eso hace... no por eso la película tiene un look pobre o un look pues como de pobreza. No, eso es estética, eso es deseado, eso es buscado, pero se le suma también esa limitante económica de que no es que tuvieran todo el recurso. Incluso, perdón, para hacer Graceland, toda esa reconstrucción, eso es el director de arte rebuscándosela, poniendo bombillos, haciendo que eso pareciera Graceland y generar ese efecto visual en el espectador. Entonces, eso es como unir, como lo hemos dicho en otras películas, unir un montón de talentos alrededor de la historia y que esos talentos sean los que hablen finalmente, los que terminen transmitiendo un montón de cosas cada uno desde su área. Perdón, ¿Cris iba a hablar? Pues es que tenía una pregunta, pero pues no sé si es relevante, pero bueno, como a mí no me importaba, igual pregunto. Es que me quedé pensando en cuál sería como la época en que está ambientada esa película, porque al principio yo dije, no, esos son los 80, ya después dije, no, tienen celular, pero pues son como muy pobres, entonces, bueno, pongámosle que sean los 2000. Pero ya cuando él se fue para Estados Unidos, ya se veía muy, muy, muy contemporáneo. Entonces, como que realmente, ¿cuál sería la época en que se desarrolló la trama? No sé si hay una respuesta correcta. Para mí, lo más aproximado sería atemporal. Es decir, no está enmarcada en una Argentina de un momento específico. No es la Argentina de la dictadura, no es la Argentina postdictadura, no es la Argentina de los 2000 en su recesión económica. Es una atemporalidad, pero es Argentina. ¿Sí? Inicialmente es presente, bueno, presente del 2012. Del 2012, sí. Desde cuando fue la película, pero es un presente. Pero más allá incluso de esos detalles, pues de que hay celulares y eso, es como una atemporalidad, o sea, es una urbe en moderna, poco más, ¿sí me entiendes? Eso ayuda también a generar el halo de uno, de la cotidianidad, y dos, de la profundidad de la historia, de la sensibilidad de la historia y su cotidianidad, donde no importa tanto ese contexto político o contexto económico, sino el desarrollo de sus trabajos, sus vidas en una gran urbe como Buenos Aires. ¿Sí? Carlos, no, yo lo pregunté era porque a mí la sensación como de antiguo, pues sí, como de años inclusive 70, yo decía, pero estos años es por todo el aire, la luz, la ropa, pues todo me parece, el mismo, pues, o sea, ellos eran humildes y el carro pues era de los 70, pero uno decía, no, pues, no sé. Pero también tiene que ver en coherencia con la historia, es decir, es una construcción fotográfica acorde con un personaje que está viviendo la vida de otro personaje, de Elvis Presley, que viviese en los 70. Entonces, de alguna manera, eso representa que es un personaje anclado en un momento histórico. El pasado. Así, ¿no? Sí, exacto, metafóricamente. O sea, él está viviendo ahora, pero él vive en un pasado.
que es la vida de Elvis Presley. Entonces por eso los amarillos son tan altos, se sube la fotografía, se estallan mucho los colores, sobre todo en las calles, los ambientes interiores, cuando no es en la casa, pues no es la vida de ellos, que es un poco más azuloso verde, sino los escenarios, esos espacios son como el concepto de los casinos o los centros comerciales, que no tienen luz de afuera, sino que es toda luz artificial para perder la noción del tiempo. Entonces todo eso va haciendo que sea como anclado en una época, como dices, en esos 70. Ahora bien, esa fotografía intencionada también, como le decía Carlos al comienzo, tiene una cámara muy potente. Mucho plano cerrado, plano medio cerrado, primeros planos. Tiene mucha cámara a hombro, mucho seguimiento y, como decía Carlos, planos secuencias, no necesariamente extensos y complejos todos, pero sí hay mucho seguimiento a personaje. Entonces eso también lo va volviendo, va acercando la mirada del espectador a esa persona, a ese personaje, a su intimidad, a ese día a día, lo que está soñando, frustrado, toda esa emotividad y la emoción que tiene. Entonces cuando uno despierta la empatía con el personaje, es porque ha estado viendo con él 10, 15 minutos, todo juntico, todo detrás de él, ¿sí me entienden? Y entonces cuando empezamos a entender más allá del chiste, porque no es una ridiculización esta obsesión con Elvis Presley, sino que es un estilo de vida, es su sueño, es su alma, cuando entendemos, entonces rápidamente se nos pasa la emoción de burla a comprensión, a intimidad, a quizás que pesar. ¿Sí? Empezamos a comprender el personaje desde otra óptica, y luego cuando sucede lo de la mamá, pues sí, que le toca quedarse con la niña, es como, ahora sí se jodió, o sea, no puede perseguir el sueño, tiene que ser papá, pero él no quiere dejarlo. Sí, miren la dualidad, es muy sencillo, es que es demasiado obvio, pero esa dualidad no la fueron calando, no la fueron llevando y que la sentimos como propia. Entonces, todos los que somos papás aquí sabemos que en algún momento por los hijos hemos tenido que negociar algo personal, o sea, salir a discotecas, ir a beber, estudiar algo, hemos tenido que sacrificar algo. Entonces, por eso, esa historia tan sencilla nos cala, porque tenemos identificado ese sentimiento. Y quienes no son papás se identifican es por el anhelo, porque es como el sueño frustrado. Quizás no pueden entender el amor por un hijo y lo que uno sacrifica, pero sí el sueño y el anhelo que hay, las ganas de perseguirlo. Entonces, wow, es muy, vuelvo y repito, muy sencillo, pero muy profundo, muy potente el mensaje que tiene detrás. Andrés, yo quería decir algo de eso que tú decías, que manejan muy bien ese momento del que pudiera llegar a la ridiculización o a la exageración con pues como con lo que tú dices, fotografía, unos planos. A mí, por ejemplo, me encantó una escena muy sencilla donde él estaba cortándose la barbita y después llega la niña atrás y le dice, ¿qué estás haciendo? Y él, no, nada, pero él en esa, o sea, sin tener la barba de Elvis Presley, porque era como aquí sí, aquí no, pero él como en esa, pues, sí, como en esa meticulosidad por hacer las cosas, que es lo que tú dices, que los llevan a uno como a meterse en ese sentir de él y de esa temporalidad, porque al final me parecía muy chévere lo que decía ahora Carlos José, porque eso como tan sencillo y de lo que él decía es como el fracaso. Yo me imagino que al final es como uno identificarse en que en momentos de la vida uno al final tuvo que tomar decisiones y fueron como la diferencia de pronto de decisiones que él tomó y que al final eso fue pues morirse. Pero es eso, yo creo, Carlos, de que te queda calando, que es uno como, ay, no, que pues, como no fue capaz de salir adelante, pero si uno se mete en el cuento de él y en eso que uno va sintiendo a través de ese actor, me parece que es lo más potente que tiene como la película y de esas pequeñas escenas que para mí, yo sí me gustó mucho cuando escribiste, sean muy detallistas
Entonces en el carro Lisa Marie, la muchachita Lisa Marie, pues todo era Lisa Marie, el cuadernito donde guardaba la plática Lisa Marie, pues o sea, el tipo estaba súper, Rayadísimo. sí. Y la idea de la voz de este tipo, o sea, yo no sé, yo recuerdo que cuando lo vi por primera vez, claro, me despertó como la idea de, hey, va a conocer a Elvis y meterme mucho más de lleno a escuchar a Elvis. Y yo, ay, pero no suena como este man. Es como el imitador estaba más potente, me llegaba más que el original, pero es obviamente por lo que evoca la película. Y recordar pues como esos movimientos. Claro, cuando uno ve a Elvis Presley, pues era él, eso era su sello personal. Esta es una imitación y es toda la carga emocional que arrastra el personaje detrás. Y esa es la parte, quizás el director más acertada que logra, de, como tú decías ahora, Ana, de no caer en la burla. Es que él no está haciendo una payasada, él no está haciendo una mímica de un personaje. Él lo está sintiendo, lo está viviendo y su drama personal, su cotidianidad, casi que ese es su único escape, su salida en la vida, su salida adelante está representada en eso, no su trabajo, su familia ni nada de eso. Bueno, y entonces para finalizar de los elementos narrativos, el sonido, pues como decía, diálogos muy puntuales, casi cayendo en minimalista, o sea, muy sin fondos, sin músicas exageradas, palabras contaditas y obviamente la parte musical o la parte de la intervención de este man, pues lo hace súper potente. O sea, el espectro sonoro se mete ahí. No sé si se dieron cuenta que en algunos momentos cuando empezaba esa sonoro, en lo sonoro, los demás sonidos iban disminuyendo hasta desaparecer por completo y quedaba solo la voz de este man con la música, pero era sobre todo la voz. Incluso hay una mezcla especial, entonces eso hacía que retumbara tanto, como que impregnara tanto la presencia de este personaje. Incluso en la secuencia final no hay sonidos ambiente, no hay sonidos de nada, es solo la música. Entonces también eso hace que uno se involucre, quede como con esa sensación de qué bueno, qué chimba de música, pero también qué melancolía, qué dolor el que hay ahí. Y el decidir suicidarse evocando la muerte de su ídolo, de Elvis Presley. Montaje, creo que también muy acertado en cuanto a lo que decíamos ahora, los tiempos, la capacidad que tiene de narrar las secuencias muy cortas, muy juntas, y darle los tiempos es a lo que va a generar la emoción. Recordemos que siempre hemos dicho cómo cada secuencia debe identificar cuál es el punto dramático más alto, dónde está la mayor fortaleza dramática. Entonces, la identifica muy bien, hay unas en que llega directo a ella y lo que hace es sostenerla hasta el final de la secuencia y apoyarse mucho en este man, en el rostro, en su postura, ese juego de luces de su figura regordeta con esos fondos hace que pues nada, tuviera como un concepto muy claro de la fotografía, cómo lo quería visualizar, cómo lo quería ver y después llevarlo al montaje para que fueran sketches muy puntuales, muy precisos de esas puestas en escena. Bueno, chicos, eso es lo que tenía para compartir. Sí, Carlos José. Una escena muy poderosa para mí fue cuando él estaba viendo el álbum, que empezó a ver cuando nació, cuando era joven, o sea, que se veía buen mozo, y pues no hay ningún discurso, ¿verdad? O sea, no se sabe qué está pensando él, pero la interpretación que yo le doy es, de pronto cuando está bebé o está muy joven, es lo que los padres quieren para uno, ¿no? O sea, lo mejor para el muchacho, ya cuando está joven, si él pudiera llevar ese momento, todas las expectativas que él tenía en la vida, esos grandes sueños, y estar ahora a los 41 años y mirar hacia atrás y ver que no cumplió todos esos sueños, yo no sé si interpretarlo como en ese momento fue que dijo, miércoles, no he hecho nada, o sea, voy a acabar con mi vida, o sea, porque no sé cómo encajar esa escena dentro de la trama de la película, o sea, no sé si fue para decirnos que en ese momento fue que él tomó la decisión, pero a mí me marcó mucho esa escena.
Súper válido. Toda interpretación ahí es válida. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es una construcción hecha para eso. Me explico. Como no hay una narración, como no, o sea, solo tenemos el contexto de su historia, entonces él llega a ese momento y empieza a ver, todos hemos visto nuestro álbum de fotos y posiblemente, me atrevo a decir, todos lo hemos visto en soledad, no con la visita y ven y yo te muestro este, no, no, en ese momento de introspección, yo creo que todos lo hemos podido tener, de mirar nuestro álbum de fotos solos y hacer ese ejercicio mental que acabas de describir. ¿Qué eran mis sueños? ¿Qué era lo que yo hacía pequeño? ¿Qué era lo que mis padres me decían en ese momento? ¿Cómo fui adolescente, universidad, bla, bla? Todos hemos hecho ese ejercicio. Entonces, esa secuencia cuando está planteada así es para evocarte lo que a ti te evoca hacer ese ejercicio. Y si ese ejercicio está dentro de este contexto de la historia y te está llevando a que es un punto de crisis, es un personaje que, que no ha cumplido unas metas, entonces te lleva a esa conclusión que estabas dando. ¿Sí? O sea, es una interpretación válida dentro de esa historia, el contexto que nos está dando, pero sobre todo la parte emotiva de cómo nos conecta, porque todos hemos hecho el ejercicio. Entonces, es ese doble juego. Dejar en silencio, sin voces en off o sin letreros por ahí brincando. Así era yo pequeño, míralo, nada. Nadie te está diciendo nada. Incluso podría sentarse con la hija a contarle eso, pero no. Es el ejercicio de introspección soledad. ¿Y por qué es tan potente para la historia? Porque, como bien dices, es lo que detona o despierta ese interés de yo acabo mi vida a la misma edad que Elvis, porque ya no hay futuro, o sea, yo ya no tengo nada más que dar. Entonces, es a partir de ese momento que empieza ese giro, ese punto de decadencia para el personaje, ¿sí? Pero si, por ejemplo, otra persona dice, no, para mí eso fue que él recordó ahí que era ser papá y que él se vio chiquito y recordó cómo los papás lo adoraban y entonces él empezó a asumir a su hija también. ¿Sí me entiendes? O sea, cada uno puede interpretar es a partir de un ejercicio que es muy íntimo de reflexión frente a la vida y eso es lo que nos planteó la película, eso es lo que la hace íntima, esos pequeños recursos. Y otra pregunta, ¿qué fue lo que él quemó? ¿Quemó donde no le pagaban? ¿Qué negocio quemó? Sí, que él esperaba un pago y nada, mandó toda la mierda para seguir su sueño. O sea, Pero sí, es que le dijo al man, ¿cierto? Que no tengo papá, te dijo, los voy a quemar o algo así fue que les dijo. Y allá fue y los quemó, pues, o me voy a tirar, algo así les dijo, pues. ese es un punto en guión que se llama, ay, ¿cómo es que se llama? Eso es como un tocar fondo, es uno de los puntos más bajos, porque a partir de ahí es como yo tomo la decisión, sé que me estoy hundiendo más, porque igual necesitaba el trabajo, el dinero, todo, pero es porque voy en pos del sueño. Entonces es un punto muy bajo de crisis para el personaje, pero es porque a partir de ahí viene la redención. Sí, es un punto de giro importante. Y bueno, y también es esa idea como de cara al espectador de nosotros, es como, ya tomó la decisión, ya se dejó venir, ¿sí? Ya a partir de ahí es el final, que ya es efectivamente lo que se viene. ¿Listo? Ok, chicos, no. Qué bueno que les haya gustado esta peli, me parecía súper, súper bonita. Qué bueno haberla compartido. Así nos gusta el cine latinoamericano. Bueno, yo creo que esta es la última sesión del año, creería yo. Ya se nos fue esto. Y porque entre 8 días no estoy. Me invitaron de jurado al Festival de Cine de Venecia. Entonces voy para allá. Pues Venecia, Antioquia, calma, tranquilos. Bueno, pero compartes, después nos cuentas cómo te fue. Yo no Bien, sabía no, pues que tenía festival de cine. por eso lo que voy a contar, es el primero, la primera edición. Pero están convocando muy chévere todo el suroriente, parece que hay buena recepción de trabajos. Tengo entendido que Víctor Gaviria ya está confirmado como uno de los ponentes, pues para dar una masterclass.
Entonces, no, como que el alcalde le metió plata y bueno. Vamos a ver No, me cómo resulta. parece muy interesante, Andrés, es que hay que ir llevando este arte a todos los rincones. Muy chévere. Entonces, sí, la otra semana estaré por allá. Entonces, bueno, el lunes, martes por allá. Entonces, yo creo que ya nos iríamos para el viernes 8 de enero. Ay, Seríamos entonces todos. ya voy feliz Navidad y feliz año. Ay, Yo yo no creo. olvido el año viejo porque me ha traído cosas buenas como